Vamos entonces a continuar con nuestros nuevos campos. Vamos a generar 3 nuevos campos. Para estos no necesitamos bloques adicionales. El primero va a ser tipo etiqueta. Vamos a llamarlo orientaciones. El siguiente va a ser un checkbox. De acuerdo. Y finalmente vamos a manejar un archivo tipo documento base de datos. Acá podríamos manejar nombre de archivo si vamos a almacenar aparte. En este caso vamos a manejarlo dentro de nuestro campo blob y vamos a llamarlo archivos. Vamos a crearlos. Y lo primero que vamos a hacer es a nuestro campo etiqueta. Vamos a agregar un texto con formato HTML, donde estamos poniendo la información específica, incluyendo la política de privacidad que estamos manejando en una nueva ventana. Vamos ahora a nuestro campo de acuerdo, donde básicamente vamos a manejar un método de lookup manual. Vamos a poner una información como etiqueta, valor 1. Este va a ser de valor único. Bueno, vamos a poner nuevamente nuestra etiqueta y el valor. Predeterminado no. Y aquí pondríamos esta información. Al marcar, enviarás tu información al organizador del evento, quien la utilizará para comunicarse contigo sobre este evento y otros servicios. Esta sería la opción al marcar 1. Acá podemos también habilitar el control tipo iOS. Finalmente vamos a modificar nuestro campo archivos. Vamos a poner una etiqueta debajo, también con algunos formatos. Después de agregar los archivos, haz clic en iniciar carga, tamaño máximo 3 megas, solo tipos de archivos. Acá estamos diciendo de una vez cuáles vamos a manejar. Vamos a manejar el icono. Vamos a permitir también el área cliqueable. Y ahora vamos a agregar nuestras extensiones. Acá vamos a permitir imágenes y también archivos. PDF y zip. Ponemos nuestros límites. 3 megas. Y luego de esto vamos a informar para multi-upload la tabla pregunta archivo. Acá vamos a seleccionar. Este sería incremento manual, clave foránea, acá va a ser para cargar nuestro archivo. Este file name va a ser el nombre del archivo.
el tamaño del archivo y la fecha del archivo, que básicamente es la fecha y hora de inclusión. Acá nos falta poner la foránea, estaría apuntando a la pregunta ID. Guardamos nuevamente y ya tenemos lista la información para este campo. Vamos nuevamente a posicionar. Vamos a dejar de primeras orientaciones y de acuerdo iría en la misma página inicial y archivos iría en el bloque de adjuntos. Acá estaría bien. Acá vamos a dejar nuestros campos obligatorios. Serían todos estos. El serial no sería obligatorio a menos que nuestro usuario informe que sí tiene licencia. La pregunta también será obligatoria. Los archivos no serán obligatorios. Vamos a guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a eventos. Vamos primero a On Application Init y vamos a dejar nuestra aplicación en modo inserción. scapl-conf. Vamos a manejar esta macro. Simplemente vamos a decirle el nombre de nuestra aplicación. En un momento vamos a cambiarlo para saber que esta va a ser la aplicación de inserción de preguntas. Vamos a dejarle este nombre. En un momento la modificamos. Y vamos a dejarlo en modo insert. Vamos a cambiar el nombre de una vez de nuestro formulario. Acá simplemente vamos a cambiar el nombre. Ponemos el nuevo. Ya lo tenemos de esta forma. Ya nuestro evento debería funcionarnos sin problema. Al ejecutar ya vemos que nos deshabilita la opción de navegar entre los datos existentes. Acá ya simplemente vamos a ingresar de una vez al insert que estamos generando. Vamos a hacer algo adicional en nuestro layout, en la zona de bloques. Vamos a dejar la posición de las etiquetas encima. Y adicionalmente en configuración vamos a dejar nuestros inputs con el 100% de anchura. Ya lo vamos a ver de esta manera. Acá ya nos está pidiendo nuestros campos obligatorios. Vamos a hacer una prueba. Y acá podemos ver que está un poco pesado este campo. Aquí simplemente lo que podríamos hacer sería al campo que tenemos marcado como tipo select. Vamos a cambiarlo a Ajax número autocomplete, ya que acá estamos llamando un ID. Entonces vamos a volver a ejecutar. Y acá ya vemos que es mucho más sencillo encontrar la información. Aquí incluso podríamos agregar a nuestro campo ciudad. Vamos a concatenar el nombre
con el país para encontrar más fácil. Aquí simplemente vamos a poner un carácter de coma espacio dentro de la concatenación que se va a mostrar. Y acá vamos dando forma de una vez a nuestro formulario. Acá ya podemos ver a qué país pertenece la ciudad que estamos informando. Y acá en licencia nos falta modificar esta información. Acá lo tenemos como un texto. Aquí simplemente vamos a cambiarlo a un checkbox. Y acá simplemente vamos a poner un lookup manual, valor único. Acá tienes licencia. SUN, vamos a dejarle predeterminado, no, insertamos y adicional activamos el control tipo iOS. Acá nuestro usuario seleccionará si tiene licencia o no en esta zona. Acá deberíamos modificar la opción para habilitar este número serial como obligatorio o no, dependiendo de la opción que se seleccione en este campo. Entonces vamos a ir de una vez a onValidate y lo que vamos a hacer es manejar la macro scGetWizard getWizardStep. Acá vamos a seleccionar en nuestro paso 3 y que el campo que ya hemos modificado, este es donde vamos a informar si es SUN, sea igual a S. Y si no se ha informado el campo serial, es decir, si está en blanco, entonces en este caso vamos a generar, vamos a modificar acá un segundo. Vamos a mostrar un mensaje. Por favor, ingresar el número de licencia de ScriptCase. Estas serían las condiciones que tendríamos que validar para que nuestro usuario, en el tercer paso que estamos viendo que es el de licencia, donde ha activado que sí posee una licencia y adicional está en blanco el serial, que sería este campo, nos va a obligar a ingresar un número. Vamos nuevamente a ejecutar. Licencia. Acá si no ponemos nada nos va a dejar continuar, pero si marcamos que sí tienes licencia y le damos próximo, nos va a solicitar ingresar el número de licencia. Esta sería un tipo de validación que podríamos manejar diferente a los campos obligatorios. Acá finalmente, cuando nuestro usuario ya ha ingresado la información, simplemente vamos a hacer un commit a nuestras transacciones para almacenar los datos y posteriormente vamos a hacer un redireccionamiento
al control que ya vamos a crear. Que lo vamos a llamar de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer para finalizar nuestro formulario es cambiar la parte gráfica. Para esto vamos a crear una nueva plantilla HTML. Acá ya la tenemos creada, se llama encabezado pregunta, en la cual hemos generado ya el contenedor con toda la parte de estilo y estamos llamando incluso la imagen de encabezado que tenemos almacenada. Podemos verla en nuestro gestor a nivel de proyecto, imágenes general, estamos manejando este encabezado. Y acá ya tenemos también algunas configuraciones para el ancho y el alto que vamos a manejar. Entonces, acá simplemente lo hemos generado como encabezado. Esto va a ser una plantilla de encabezado. Entonces, al ir a nuestro formulario a configuración, podemos seleccionar nuestra plantilla de cabecera, encabezado pregunta. Vamos a guardar y ejecutar nuevamente. Y podemos ver que ya nos está generando el estilo que deseamos para nuestro formulario donde vamos a traer la información de las preguntas. Entonces, cuando nuestro usuario ha finalizado de ingresar los datos, acá simplemente vamos a enviarlo a un control de salida donde vamos a tener cierta información. Entonces ahora vamos a crear nuestro control. Vamos a nueva aplicación, tipo control. Vamos a ponerle de nombre control final pregunta. Vamos a generar un campo tipo etiqueta. Vamos a llamarlo texto. Y acá vamos a poner una información también con configuración HTML. Aquí ya tenemos que va a estar alineado en el centro. Una configuración de título. Gracias por participar. Tu pregunta será analizada por nuestro equipo y posteriormente nos comunicaremos vía email. Guardamos. Y ya vemos formateado el texto de esta manera. No queremos mostrar esta información. Acá simplemente podríamos eliminar desde acá la etiqueta. Y ahora lo que vamos a hacer es crear dos botones. Uno tipo PHP. Vamos a llamarlo botón sitio web. Vamos a seleccionar el estilo. Acá podríamos cambiar la etiqueta. Target podría ser en otra ventana. Y en código simplemente vamos a usar la macro para que se nos envíe a la dirección de script case. Vamos a crear otro botón. Este va a ser tipo enlace. Este botón se va a llamar botón nueva pregunta.
Esto en el caso que nuestro usuario desee generar otra pregunta. Vamos a crear. Acá vamos a seleccionar un icono y el estilo de nuestro botón. Vamos a dejar la etiqueta, y ahora vamos a crear nuestro enlace que va a apuntar a nuestro formulario form pregunta add form. Vamos a siguiente. No necesitamos valor y confirmamos. Vamos a guardar. Y vamos a ir a nuestra toolbar. Inicialmente vamos a dejar solamente los botones nuevos en la parte inferior. Bueno, vamos a dejar primero nueva pregunta y sitio web. Vamos a copiarlo desde escritorio para que quede igual para nuestra toolbar mobile. Y al ejecutar ya vemos que se nos está generando de esta manera. Finalmente vamos a manejar también nuestra misma configuración en cabecera, encabezado pregunta. Guardamos y vamos a ejecutar nuevamente. Ya vemos que se nos está generando con nuestro estilo. Al darle el clic a Script Case, vemos que ya nos está enviando acá en botones, sitio web. Bueno, aquí no me tomó otra ventana, vamos a guardarlo y ejecutar nuevamente. Ya nos abre en otra ventana el enlace a Script Case y en hacer otra pregunta nos está enviando al formulario para volver a ingresar información de una nueva pregunta. Vamos a hacer una inserción de un dato. Vamos a poner cualquier serial. Pregunta. Hola, quisiera saber cómo generar un sistema para aula virtual. Vamos a poner aquí cualquier cosa. Acá podríamos subir los archivos sin ningún inconveniente. Vamos a subir uno que no sea tan pesado. Vamos a subir la imagen. Cargamos y agregamos. Acá ya nos está enviando bien a nuestro control con la información. Gracias por participar, y toda la parte gráfica bien generada. Entonces estas dos aplicaciones, al generar toda la parte de seguridad, vamos a tener que dejarlas sin seguridad, es decir, en esta zona de seguridad vamos a dejar deshabilitado usar seguridad. Al generar el módulo, esto se nos va a marcar en sí. Nosotros deberíamos ingresar y modificarlas para excluir estas dos aplicaciones, el control y el formulario de ingreso de pregunta. Y ahora vamos a continuar con toda la parte de configuración de seguimiento de las preguntas. Ya hemos generado las aplicaciones faltantes para hacer nuestro seguimiento a las preguntas que han hecho los usuarios. Ya faltaría esta parte.
Entonces vamos a explicar, son pocas aplicaciones y vamos a ingresar primero a ver cada uno de los ajustes que hemos podido hacer. Tenemos dos zonas principales. Nosotros tenemos una zona donde vamos a ver nuestra grid principal. Es esta grid pregunta W. Es básicamente una grid que está apuntando a la vista. Aquí nosotros podemos ver que estamos iniciando en módulo grid como resumen para poder ver esta información de esta manera. Acá nosotros podemos ver inicialmente que tenemos una agrupación estática en la cual estamos generando dicha agrupación por fecha y el estatus. Acá podemos ver las fechas, tenemos mes y año y posteriormente tenemos el estado de dicha pregunta. Esta sería nuestra grid principal. Ya al dar clic vamos a comenzar a hacer ciertos enlaces. Entonces, el primer enlace que nosotros vamos a encontrar entre aplicación va a ser a nuestro formulario de pregunta. Vamos a iniciar entonces a ver qué hace este formulario. Acá estamos haciendo una consulta sobre la tabla preguntas. Ya hemos generado el tipo de campo con la información que viene desde esta tabla. Nosotros hemos generado también pasos, es decir, para que nuestro usuario al ingresar y editar, por ejemplo, vamos a ver una solucionada. Al darle editar, vamos a ir a nuestro formulario y vamos a ver por pestañas la información solicitada. Entonces ya hemos generado nuestros pasos, 4 pasos para tener estas pestañas. Ya tenemos obviamente ingresados los datos que irían dentro de cada uno de estos bloques. Y posteriormente vamos a encontrar dos maestros detalles. Uno está apuntando a la grid pregunta archivo. Básicamente vamos a archivos y vamos a ver que ha subido nuestro usuario para soportar la pregunta. Y tenemos también un maestro detalle sobre nuestra grid pregunta acompañamiento, que es esta que podemos observar acá, donde vamos a ver qué ha pasado con la pregunta y qué ha podido generar internamente algún usuario para poder hacer el seguimiento de dicha pregunta. Entonces nosotros aquí tendríamos, vamos a estar pasando entre las aplicaciones. En nuestra grid de pregunta archivo estamos buscando el ID de la pregunta, estamos generando una variable global que va a venir desde pregunta o desde nuestra grid vista, grid pregunta BW. Ya podríamos traerlo desde nuestra grid o desde nuestro formulario. Entonces aquí tendríamos la información de pregunta archivo. Acá podríamos observar que tenemos nuestro campo documento base de datos para poder observar esta información y poderla descargar sin ningún inconveniente. En nuestra grid pregunta acompañamiento vamos a encontrar también que estamos buscando el ID con esta variable global que hemos generado. De igual forma, dentro de estas grid vamos a encontrar los enlaces entre aplicaciones en pregunta archivo para el formulario pregunta archivo y asimismo en pregunta acompañamiento con el formulario pregunta acompañamiento. Acá, por ejemplo, estamos viendo otra información de otro usuario
donde tendríamos mayor información. Si ingresamos, por ejemplo, a acompañamiento, le damos editar, vamos a ver mayor información si se ha generado. Este sería el enlace que tendríamos sobre cada formulario para cada una de sus grids. Estas son dos grids muy sencillas, simplemente tenemos estos enlaces y van a ir también de la mano de nuestro formulario pregunta, que simplemente va a tener estos dos maestros detalles apuntando a nuestras grid. Vamos a volver a nuestra grid principal para observar qué datos adicionales y comportamientos hemos generado. Vamos a ejecutar nuevamente. Acá, por ejemplo, podemos ver la nueva pregunta que generamos hace un momento. No tenemos ningún tipo de acompañamiento, pero el usuario puede ingresar y ver los detalles cuando se generó, número de serial, toda la información, el ID de la pregunta, si tiene licencia, los archivos, el que hemos subido anteriormente. Acompañamientos no tenemos ninguno, pero podríamos generarlo desde acá o también podríamos directamente hacer un seguimiento a través de este icono que hemos generado en esta zona. Luego de esto también vamos a ver un detalle mayor sobre cada una de las preguntas. Esta grid tiene varias opciones diferentes. Primero tenemos la barra de acciones en la cual tenemos un botón de acompañamiento, es este que podemos observar en esta zona. Si ingresamos a la parte visual, simplemente hemos escogido un icono para mostrar y el enlace de este botón de acompañamiento está apuntando a nuestro formulario de pregunta acompañamiento. Este va a ser el último que vamos a ver, el que tiene mayor codificación. Y desde acá estamos pasando dos valores importantes. Un valor nuevo, donde vamos a pasar posteriormente a nuestro formulario para hacer una marca de seguimiento y también vamos a pasar el ID de la pregunta. Luego de esto tenemos la zona de los campos. Nosotros hemos generado como tipo de datos agrupación de campos. Acá estamos pasando tres datos diferentes. Acá al ejecutar podemos observar que tenemos esta información de esta manera. Son tres campos diferentes. Sobre cada una de las columnas podemos observar que podemos poner esta información de esta manera. Simplemente hemos puesto como opción de visualización el valor. Aquí podríamos dejar también la etiqueta si así lo deseáramos. Y el posicionamiento podríamos dejarlo al lado o encima si las vamos a manejar. Aquí podríamos seleccionar cuántos campos vayamos a necesitar dentro de cada una de estas agrupaciones. Entonces, por eso podemos ver acá tres columnas diferentes con información específica sobre un solo cliente con la información también de la pregunta. Luego de esto podemos observar que tenemos una grid anidada de grid pregunta acompañamiento. Esta es la que podemos observar al desplegar en esta zona. Acá podemos observar que estamos haciendo el enlace a esta grid a través de un parámetro que va a ser el ID de la pregunta y adicionalmente no estamos manejándola como iframe,
y podemos ver en la zona de configuración que hemos habilitado la vista árbol con un posicionamiento debajo de la información que vamos a observar. También podemos observar en eventos, en onRecord, que a través de la macro scFillColor vamos a pasar el color X que viene desde PSTColor a PSTStatus, es decir, acá si por ejemplo observamos en nueva nos está trayendo el color X de este estado, en solucionado podemos observar lo mismo y así sucesivamente nos está trayendo la información desde la tabla de configuración de nuestros estados. Ya por defecto podemos observar que nos trae este tipo de gráficos solamente con la configuración de la agrupación que hemos generado. Ya no necesitamos hacer nada adicional porque para nosotros es más importante ingresar y ver dicha información. Si ya ves que necesitas algún tipo de gráfico específico que te pueda servir, en la zona de resumen, en gráficos vas a poder hacer las configuraciones adicionales que vayas a necesitar para tus gráficos. Esta sería la zona de nuestra grid de preguntas. Y ahora vamos a pasar a nuestro formulario de pregunta acompañamiento, en el cual vamos a ver varios comportamientos interesantes. Ya con esto finalizaríamos nuestra grid con todos los enlaces que podemos observar en el momento que nosotros ingresemos. Ahora entonces, para nuestro formulario, vamos a comenzar a ver la programación que hemos ingresado. Acá simplemente estamos haciendo una consulta sobre la tabla pregunta acompañamiento. Lo primero que hemos hecho es agregar 4 campos, uno para el modelo de respuesta, uno para solucionado, sí o no, básicamente es un checkbox, con lookup manual, donde vamos a marcar si la pregunta está solucionada o no. Luego tenemos un campo enviar email, también un checkbox, donde el valor para enviado va a ser 1, mismo contenido. Con este checkbox lo que vamos a hacer es copiar la información que tenemos en este campo, descripción, en mail contenido. Básicamente esto sería lo que haría este campo, y enviar email simplemente nos va a habilitar la opción de enviar a través de una macro la información que estamos generando desde la zona de mail contenido. Acá simplemente hemos generado también nuestros campos como tipo de dato editor de HTML. Ya los demás datos son los que vienen por defecto. Simplemente hemos hecho la consulta para mostrar más fácil dicha información. Este formulario, si lo ejecutamos solo, vamos a ver que tiene varias variables globales. Básicamente son las preguntas y el usuario que se está logueando y que está haciendo el seguimiento de una pregunta. Luego de esto tenemos la zona de eventos, donde vamos a encontrar, por ejemplo, que ya estamos trayendo el nuevo que marcamos desde nuestra grid de pregunta. Esto para que nuestra aplicación inicie en modo inserción, no nos vaya a mostrar los datos que ya hemos generado. Luego de esto, en un load vamos a ver también un if. Si venimos a insertar una nueva solución,
podemos ver que le estamos pasando ciertas informaciones de una vez. Podemos ver que se está asignando un tipo de acompañamiento 100, es decir, solucionado. Inicialmente, el modelo sería 2, el modelo de respuesta, en el cual estamos ya trayendo la plantilla de información de dicho modelo y estamos dejando predefinido también el solucionado en 1. Acá ya estamos pasando esta información y luego a través de atributos vamos a invocar una función completar campos email, donde vamos a pasar el modelo y la información de los campos necesarios como el nombre, el email, el asunto, para enviarle a nuestro usuario dicha información. Luego tenemos un after insert, donde vamos a tener la opción del envío de dicho email. Si solucionado está en 1, vamos a hacer la actualización a 100, es decir, ha solucionado, definitivamente la vamos a hacer si está marcado. Si no, no vamos a hacer esta actualización. Posteriormente también podemos ver que si el campo enviar email está marcado como sí, es decir, en 1, vamos a hacer el envío de la información que ha completado nuestro usuario a través de la macro sc sendmail API. Acá ya podríamos enviarlo con la información del contenido, el email y el asunto que vamos a generar. Luego de esto vamos a ver ciertos eventos Ajax. Vamos a ejecutar nuevamente uno de estos de nueva para poder ver un seguimiento y poder ver un poco mejor de qué estamos hablando. Acá podemos ver que al dar clic en enviar email, al deshabilitarlo nos va a ocultar el bloque 4, que es este que tenemos acá, donde podemos observar el para, asunto y el contenido del email. Acá al desmarcar se nos va a ocultar a través de este if que hemos generado. Acá simplemente estamos ocultándolo o habilitándolo. El mismo contenido, acá si ponemos cualquier información, le damos clic, podemos ver que nos está trayendo la misma información que estamos digitando en este campo. Lo estamos haciendo a través de este if, donde le estamos diciendo simplemente que si es igual a 1, nos traiga la información que viene en descripción. Y si no, simplemente vamos a traer la información con los campos, donde vamos a completar el modelo y los datos de asunto e información de nuestro usuario. Acá también tenemos un evento Ajax que al cambiar estamos ejecutando la función completar campos dependiendo del modelo que se esté seleccionando. Acá si nosotros cambiamos de modelo, podemos observar que nos está generando la otra plantilla ya con los datos que tenemos almacenados en nuestra base de datos. Finalmente, lo que vamos a observar en nuestros métodos, completar campos email, estamos trayendo alguna información y podemos observar que también estamos llamando a una función personalizar modelo. Acá si pasamos a nuestra siguiente función, acá lo que vamos a hacer es traer la información desde el select para modificar esta información que viene en esta variable con este tipo de dato que es el que observamos dentro de la plantilla que estamos generando
dentro de nuestro email. Esta sería básicamente la información que estamos manejando dentro de nuestro formulario. Estas serían las aplicaciones que estamos manejando para toda la parte de seguimiento por parte de nuestros usuarios. Finalmente, lo que vamos a hacer es observar nuestro menú, en la cual la aplicación predeterminada, la inicial, va a ser nuestro dashboard y simplemente los ítems del menú van a ser en preguntas, la grid de preguntas, BW, es decir, la grid que acabamos de ver como principal, y en configuraciones vamos a tener la grid pregunta acompañamiento modelo, el estatus de las preguntas y los tipos de acompañamientos a través del formulario pregunta acompañamiento tipo. Ya con esto, al ejecutar nuestro menú, vamos a verlo de esta manera. Ya posterior a esto, si deseas, puedes generar el módulo de seguridad, teniendo en cuenta la exclusión de seguridad de la aplicación control final pregunta y form pregunta add form, que básicamente son las que van a usar los usuarios para poder ingresar sus preguntas. Las demás sí podríamos manejarlas sin ningún inconveniente para hacer el seguimiento interno de cada una de las preguntas enviadas por nuestros usuarios. Ya con esto finalizaríamos nuestro proyecto. Dentro de la descripción vas a encontrar el proyecto y base de datos para que puedas explorar esta aplicación y si deseas hacer los cambios que necesites para tus propias aplicaciones. Esto sería todo por el momento, los espero en un próximo tutorial.